Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gusto, un agrado y un privilegio para mí, para mi señora esposa también, venir a compartir con ustedes aquí. Realmente una congregación muy hermosa. Quiero agradecer a los pastores la confianza de permitirme estar aquí compartiendo la palabra con ustedes y que realmente podamos escuchar la palabra y ser animados, desafiados, consolados para honra y gloria suya. Que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado. Es su grandeza, es su poder, es su gloria la que hoy venimos a recordar, a alabar, a exaltar. Si me permiten, quisiera pedirles que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Y antes de iniciar la lectura, quisiera hacer una oración para que el Señor pueda bendecir este momento. Amén. Amado Padre del Cielo, muchas gracias, Señor, por este día, por tu día en el cual venimos, Señor, a congregarnos para alabar tu santo nombre. Que tu gloria, Señor, que tu poder, que tu majestad sean exaltadas. Obra, Padre Santo, en el expositor, para que realmente, Señor, pueda exponer tu palabra y con autoridad profética poder decir, así dice el Señor. Que realmente puedas aplicar tus verdades al corazón, a la mente, a la voluntad de cada hermano y de cada hermana. De tal manera, Padre Santo, que nuestro testimonio de vida, nuestra alabanza y adoración a ti realmente marquen una diferencia, tanto para nuestros prójimos como para que sea también de agrado a ti. Te agradecemos, Señor, y te pido que bendigas la exposición de tu palabra y que nuestros corazones y mentes se encuentren allanados, preparados para recibir la buena semilla. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pido, Padre Santo, y con la ayuda, el auxilio y la dirección de tu Espíritu Santo, clamamos a ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Leamos Éxodo 13, versículos 17 al 22. Lleva como subtítulo la columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo, para que vea la guerra, o cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Brevemente, como seguramente la gran mayoría de ustedes conocen la historia del Éxodo, pasaron prácticamente horas de la salida de los israelitas de aproximadamente 430 años de esclavitud en Egipto. El Señor había obrado poderosamente en su pueblo, el pueblo de su pacto, el pueblo de su promesa, y ahora los dejaba libre después de tantos años, de tantos siglos
de esclavitud, pero iban a emprender un nuevo proceso en esta etapa de dependencia del Señor. 430 años estaban esperando el cumplimiento de la promesa de liberación y ahora estaban siendo liberados. Pero la liberación no era solamente física, no era solamente una liberación de ser sacados de Egipto. Ahora tenían que tener una liberación mucho más importante, una liberación espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos urgentemente de la guía del Señor a cada paso que damos. Quizás uno de los males por el cual atravesamos todos los hijos de Dios, una debilidad que tenemos, es la tendencia de querer tomar decisiones sin consultar primeramente al Señor, sin consultar qué dice su palabra, sin consultar o pedir consejo a hermanos maduros que nos puedan ayudar en este transitar de la vida. Todos necesitamos de la guía del Señor, independientemente de la etapa en la vida en la que estemos. El niño de 5 o 6 años que llora el primer día que es dejado en la escuela porque no se quiere separar de su mamá, de su papá, necesita de la guía del Señor. Ese joven que está terminando el colegio, que no sabe qué carrera va a tomar, tiene 2 o 3 opciones en mente y no sabe qué decidir, necesita de la guía del Señor. Una pareja que va a tener un hijo necesita dirección del Señor en su palabra para saber cómo guiar a ese hijo. Y una vez que ya lo tienen, necesitan la guía del Señor para instruirle en sus caminos. Una persona, un joven, una señorita, no sabe qué decisión tomar, si ese joven que tiene en mente realmente es la voluntad de Dios, lo mismo el joven. Y así tenemos miles de decisiones, no importa en qué etapa de la vida nosotros nos encontremos, tenemos que tomar decisiones y esas decisiones deben estar fundamentadas, arraigadas, cimentadas en la guía y en la dirección del Señor. Esto es lo que estaba pasando o por lo cual estaban atravesando los israelitas en este momento. Repito, salieron de 430 años de esclavitud y bien podrían haber pensado, ¿y ahora qué? Sabemos que hay una tierra prometida, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Será que vamos a tomar las mejores decisiones? No estamos tan preparados. ¿Qué debemos hacer en este siguiente paso? Entonces, nosotros sabemos que los israelitas salen de Egipto y ellos no tienen Google Maps, ellos no tienen mapas, ellos no tienen celular, no podían pedirle a algún hermano ya adelantado, pasame la ubicación de la tierra prometida para que podamos llegar más rápido. Ellos tenían que iniciar ese viaje de cero, sin saber a dónde ir. Tenían que moverse por lugares totalmente desconocidos y peligrosos. Y les pregunto, hermanos, ¿acaso esa necesidad que tenían los israelitas de guía, de dirección, no es la misma que nosotros hoy necesitamos? Como estaba hablando inicialmente. Para cada paso que damos en esta vida, nosotros necesitamos de la guía del Señor. Los israelitas fueron liberados, necesitaban la dirección. Nosotros quizás 20, 30, 40 años estuvimos lejos del Señor. En tierra de Egipto también. Como dice la palabra en Efesios 2, muertos en delitos y pecados. Nos acostumbramos por tantos años a ser lobos solitarios, haciendo lo que se nos antojara a cada momento. Pero ahora somos ovejas de su prado, ovejas de su redil, y ustedes saben que las ovejas son uno de los animales que más necesita la guía y la dirección de un buen pastor. No pueden sobrevivir un día si alguien no les está guiando.
igualito que nosotros, igualito que nosotros. Pero hay un gran consuelo. En el versículo 17 nos dice que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En este versículo ya de entrada tenemos un gran consuelo. ¿Qué nos dice? Que Dios no los llevó por determinado camino. Esa ya es una manifestación de la gracia del Señor. No llevarte por donde no te conviene o llevarte por donde sí te conviene. Dios no les dejó sin dirección, no les llevó por un camino a tientas, buscando ver qué vamos a hacer ahora. El Señor les guió en cada paso. La mano invisible del Señor estaba para con su pueblo en cada paso que iban a dar. Ahora bien, si ustedes posteriormente ven en sus Biblias, generalmente en la parte de atrás aparece una lista de mapas. Yo les invito después que vayan y vean que el camino de la tierra de Egipto hasta Canaán era un camino casi con muy poca curvatura y que se podía llegar en 3 o 4 días. Pero ellos dieron una vuelta, humanamente hablando, increíble. Unos rulos impresionantes. No se fueron de manera directa, pero no es que ellos no se fueron de manera directa. El Señor no les llevó. ¿Debido a qué factores? Nos dice el versículo 17, seguimos en el versículo 17, no los llevó por el camino de los filisteos, porque que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Uno de los factores del por qué Dios no permitió que ellos pasen por Gaza, que era una ciudad de los filisteos, es porque esta tribu, estos filisteos eran especialistas en la guerra. Estos eran asesinos, pero profesionales. Imagínense qué defensa podría llegar a tener un pueblo que por 430 años se pasó construyendo ladrillos, manejando martillos, formando casas, no manejaban espadas, armamento. ¿De qué manera ellos se iban a enfrentar a un pueblo mucho más poderoso, militarmente hablando, que ellos? Entonces Dios dice, no les voy a llevar por ese camino. Uno, porque ir por ese camino para ellos puede ser la debacle. Ellos iban a ir unos cuantos días, se iban a encontrar con los filisteos, iban a ser recibidos por ellos y iban a ser masacrados sin ningún tipo de compasión. Para que entonces ellos no digan después, pero ¿para qué el Señor nos libró de Egipto? ¿Para traernos a los 2 o 3 días a morir en el desierto? Volvamos nomás otra vez a Egipto. Ahí nos cintareaban, nos garroteaban, pero por lo menos seguíamos con vida. Cierto, trabajábamos 18 horas al día, pero por lo menos seguíamos vivos. ¿Para qué vamos a venir por aquí siendo que a los 2 o 3 días vamos a ser asesinados? Entonces el Señor no les llevó porque todavía no era el momento. Posteriormente ellos iban a tener varias disputas con los filisteos e iban a ganar por la gracia del Señor, pero todavía no era el momento. Y un segundo factor que yo considero personalmente del por qué ellos no van directamente a la tierra prometida es porque el Señor tenía que trabajar en sus corazones previamente. Ustedes saben cómo el pueblo israelita vio milagros tras milagros. Ellos vieron las 10 plagas.
Ellos vieron cómo el mar se abría en dos. Ellos vieron cómo maná del cielo maná caía del cielo. Pero aún así ellos dudaban cada vez que se enfrentaban a un problema. Dudaron muchas veces en si iban a salir de Egipto. Salieron de Egipto, dudaron si iban a poder atravesar el mar. Salieron, pasaron al otro lado, ya dudaron porque no tenían agua para tomar, no tenían para comer. Extrañaban de repente las cebollas, las lechugas, los tomates de Egipto. Ellos eran un pueblo altamente murmurador, quejumbroso, como vos y yo, porque vos sabés que el Señor hoy te bendice con algo y mañana en el momento de la prueba, ¿será, Señor, que me vas a bendecir? ¿Será, Señor, que me vas a ayudar? Estamos poniendo en tela de juicio el poder y la omnipotencia de Dios a cada rato. Pero eso es afrenta al Señor. Como compartía hace poco con otros hermanos también, la fe no es acumulativa. Yo quisiera que la fe sea acumulativa y diga, bueno, el Señor obró ya así, entonces yo tranquilo, el Señor va a obrar. Necesitamos depositar nuestra fe en el Señor a cada paso que vayamos dando. Y eso nos ayuda a depender en Él y a crecer en madurez. Entonces, un camino que tenía que durar aproximadamente 4 días se convirtió en 40 años. Pero el camino más largo del Señor siempre es el mejor camino. Quizás para nosotros el más corto sea el más agradable, pero no siempre es así. Ellos necesitaron pasar por 1001 circunstancias para poder aprender de la dirección del Señor. ¿Y acaso no representa esto también nuestra vida cotidiana? ¿Quién asciende en un puesto laboral de la noche a la mañana? ¿Quién nace sabiendo la profesión que hoy está ejerciendo? ¿Quién puede decir que nació sabiendo cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser un buen esposo, una buena esposa? Todo lo que nosotros muchas veces anhelamos requiere de tiempo. Y ese tiempo puede ser utilizado por el Señor para trabajar en nosotros, para que podamos crecer en madurez. Ahora, como el pueblo de Israel no sabía bien qué camino tomar, el Señor de manera providencial y poderosa les iba a guiar de una manera extraordinaria a través de una columna de nube y de fuego. Esa iba a ser la manera en que el Señor les iba a guiar. En otras palabras, esta iba a ser la manera en la que el Señor les iba a decir, mi presencia está con ustedes y ustedes pueden estar seguros, pueden estar en paz porque yo estoy con ustedes. Entonces, esta columna se constituyó, según el versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. De día y de noche necesitamos la guía y la dirección del Señor. Esta columna, ustedes conocen el desierto, y ni siquiera hay que ir muy lejos, conocen bien lo que es nuestro solazo paraguayo. Es sofocante. Esta columna de nube estaba durante el día para darles frescura, para darles sombra. Y como en el desierto, por las noches la temperatura baja de manera extrema, esta columna iba a ser de fuego para darle luz y para darles calor. En ningún momento iban a andar a ciegas. El Señor iba a estar con ellos en todo momento. La presencia suya iba a estar con ellos. Ahora, esta señal, este tipo, esta columna, ¿qué relación tiene con el Evangelio?
Porque alguno podría decir, está muy bien, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Nosotros ya no vivimos de esa manera hoy en día, pero esa columna de nube y de fuego tiene un significado particular para nosotros hoy en día. Ningún creyente, ninguna creyente anda por este transitar de la vida sin la guía y la dirección, el acompañamiento del Señor. Él es nuestro buen pastor y Él nos guía a los verdes pastos. E inclusive si tenemos que ir por sombras de valle de muerte, Él está con nosotros, todos los creyentes. Ese maduro de 15 años en la fe o ese que está iniciándose, necesitan de la guía del Señor y Él les promete estar con ellos, Él promete estar con nosotros. Recuérdense, y vamos a seguir analizando esto, pero donde la columna iba, el pueblo iba. ¿No te hace pensar en esto, en la guía del buen pastor que está dirigiendo a su rebaño de la mejor manera? ¿Acaso esta columna no es un tipo, un modelo, por decirlo así, una maqueta del cuidado del Señor para con su pueblo? Donde el Señor quiere que vayamos, ahí nosotros vamos. Donde quiere que nos quedemos, ahí nosotros nos quedamos. Nosotros necesitamos entonces buscar el consuelo, la ayuda, la guía del Señor en la columna de Israel, es decir, en su misma presencia. Eso es lo que nos dice el versículo 21. Jehová iba delante de ellos. Era la presencia del Señor la que ellos necesitaban. Nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios, podemos decir confiadamente, con autoridad y con seguridad, que a través del Santísimo Espíritu de Dios nosotros contamos con la guía suya. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. En todo paso que demos, Él está dispuesto a ayudarnos. Ahora, quisiera que me acompañen ahí al versículo 19, donde dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces aquí se nos dice que Moisés tomó los huesos de José, quien le había solicitado a sus descendientes 430, 50 años atrás, que cuando partan de ese estado de esclavitud, que lleven sus huesos. José sabía que ese lugar donde residiría sus huesos no era permanente, era temporal. Él también tenía que ir a la tierra prometida. Y un amado comentarista del pasado llamado Matthew Henry dice en referencia a este versículo: el hecho de llevar Moisés los huesos de José a la tierra prometida, en ese proceso, en ese caminar, haría recordar a los israelitas que el lugar de reposo final de los huesos de José sería también el lugar de su reposo. Repito, el lugar del reposo final de los huesos de José sería también el lugar de su reposo. En otras palabras, podían descansar en la promesa de Dios hecha a José de que serían redimidos, de que serían libertados. ¿Por qué? Porque José les dijo: cuando el Señor les visite, según Génesis 50, 25. El Señor les iba a visitar poderosamente y ahora lo estaba cumpliendo, dándole la liberación que humanamente hablando era imposible. ¿Acaso es eso también lo que nosotros no anhelamos? Descansar realmente en la presencia del Señor. Y tenemos promesa, tanto en vida como en muerte, de que nosotros podemos descansar en el Señor. Ya descansamos luego hoy en día en la obra, en los méritos de nuestro Señor.
pero va a llegar el día donde ese descanso va a consumarse y será pleno. Entonces el Señor les visitó dándoles la liberación de la esclavitud y ahora los guiaría a la tierra prometida. La guía del Señor es tan evidente en este texto para con su pueblo, para con su iglesia, para con nosotros, porque Israel era un modelo de la iglesia nuestra. Nosotros estamos también dentro de esta historia. Es tan evidente la guía del Señor que, repito, el versículo 21 recalca y vuelve a decir, y Jehová iba delante de ellos. No era simplemente fuego, no era simplemente nube, era la presencia del Señor. Jehová iba delante de ellos. Un erudito del Antiguo Testamento dice que esta frase es muy notable porque según documentos y archivos egipcios que se encontraron en investigaciones, dice que a los generales de ejército se los llamaba llamas en la oscuridad, que desfilaban a la cabeza de sus soldados. ¿Qué está diciendo eso? Ustedes van a ser guiados por el gran general. Están siendo guiados por el mejor de los generales. La llama en medio de la oscuridad. A ustedes no le está guiando cualquiera. Es Dios mismo. Ustedes le tienen a Dios por general, por guía. Entonces, hasta aquí podemos ver cómo esta columna de fuego y de nube se estaba constituyendo en una guía para el pueblo. Donde ella iba, ellos tenían que ir. Pero también vemos cómo esta columna los protegía. Si pueden acompañarme ahí en Éxodo, pero ya en el 14, versículos 19 al 20, leemos. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos ni los otros. Qué interesante. En las películas que nosotros vemos en Hollywood no se pinta de forma correcta cómo era esta nube. Esta columna tenía dos caras, dos facetas. Por un lado, de noche, esa columna era fuego, era calor, era luz para ayudar al pueblo. Pero del otro lado de la columna era nube, era oscuridad, era espanto para los egipcios. La misma presencia de Dios puede constituirse para algunos descanso, consuelo y para otros terror. Esa es la condición en la que está la humanidad hoy en día. Yo espero y anhelo que todos estemos del lado en el cual esta columna es protección y guía para nosotros, y no terror ni espanto. Que por los méritos de Cristo podamos descansar en su cuidado. Y esta columna impedía que los egipcios lleguen junto con los hebreos. Vos sabés muy bien cuántas veces en medio de ambientes laborales pesados, corrompidos, familiares burlones de nuestra fe, hombres mundanos y perversos que buscan nuestro mal, o inclusive huestes espirituales de maldad, como dice su palabra, en las regiones celestes, están operando para poder influir u oprimir al creyente a través del desánimo, la tristeza, los malos pensamientos, las dudas, las incertidumbres. Pero la providencia del Señor puede instrumentar que hasta la maldad de nuestros enemigos sea un instrumento para que nosotros podamos confiar en Él. Porque los israelitas veían cómo los egipcios venían,
pero al mismo tiempo también veían cómo esa columna impedía que los enemigos lleguen junto con ellos. Muchas veces necesitamos, en un sentido de la palabra, sentir un poco de temor, un poco de miedo para que podamos clamar al Señor pidiendo su protección, su ayuda. Porque cuando todo está muy bien, muchas veces descansamos en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, y ya no oramos y ya no clamamos. Eso es algo demasiado triste, por lo cual muchas veces nosotros como creyentes pasamos. Así que el enemigo va a seguir tentando, va a seguir acusando, provocando, pero la columna sigue firme, inmutable, no ha cambiado. Así es el cuidado de nuestro Señor, firme y seguro, firme y seguro. Eso es lo que nosotros vemos en esta columna. Y es tan agradable saber que cuando la columna se movía, el pueblo se movía. Y cuando la columna paraba, el pueblo paraba. A ellos no se les llamaba a razonar, preguntar, cuestionar, calcular, indagar sobre dónde iba la columna. Ellos tenían que seguir nomás. ¿Cuántas veces ponemos pero Señor tal cosa? Y Señor, ¿y si pasa esto? ¿Y si hago esto? Queremos poner continuamente punto suspensivo, coma, peros a la guía del Señor. Pero nosotros tenemos que seguirle a Él, tenemos que seguirle. Entonces alguno podría decir, está muy bien lo que decís, pero ya no hay nubes, no hay fuego, no hay columna hoy que nos guíen. Hoy estamos a merced de las circunstancias o no sé, de repente yo puedo querer tomar una buena decisión, pero tomo una mala decisión. Para ellos era fácil, ellos seguían la columna y todo tranquilo, pero ya no hay eso. ¿Qué va a ser de mi vida entonces? Sin embargo, nosotros tenemos una columna, una guía mucho más firme, mucho más segura y permanente. ¿Acaso no tenemos con nosotros las 24 horas del día su santa palabra? Como decía el pastor al inicio, podemos tenerlo así escrito, lo tenemos en nuestros celulares. Hoy en día no tenemos excusa. Si damos pasos y luego nos lamentamos de ello, puede ser que en su gran mayoría de las veces es porque nosotros tomamos decisiones sin consultar la dirección de la palabra del Señor. Entonces tenemos que hacer de ella lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105. Ella limpia nuestro camino cuando meditamos en ella y la ponemos por obra. Hermano, no necesitamos columnas hoy en día. Necesitamos de la palabra. Ella nos va a consolar, nos va a guiar en todo momento. La columna sirvió por un tiempo. La palabra, hasta que el Señor vuelva o que vos partas de este mundo. Hay caminos difíciles, empinados, dolorosos, tristes o verdes pastos, arroyos apacibles. Por todos esos tipos de camino, por más bacheado que esté, el Señor te guía, el Señor te muestra cuál es su voluntad a través de su palabra. ¿Querés llegar a la tierra prometida como el pueblo de Israel? Obedece las advertencias del Señor y cree en sus promesas. Hagamos que la Biblia sea nuestro mejor amigo. Pensemos como ella, hablemos como ella, actuemos en función de lo que ella nos exige y nos manda. ¿Qué es la columna de nube de fuego en comparación con la excelencia de la palabra del Señor? En mi congregación siempre, hablando, predicando a los hermanos, siempre les digo, una promesa del Señor que nosotros no conocemos es una promesa de la cual nosotros no podemos apropiarnos. Y solemos hacer un ejercicio. Si hoy estás dudando si llegas a fin de mes, porque las cuentas están difíciles, porque la salud está complicada,
porque no sabes si vas a continuar o no en ese trabajo. ¿A qué versículo, a qué promesa de la palabra recurrís para encontrar guía y dirección? Nos sirven ideas abstractas de la palabra. No podemos decir, yo creo que la columna se está yendo por allá. Tengo que seguir a esa columna y tengo que saber si es posible libro, capítulo y versículo y apropiarme de esas promesas. Un creyente que no descansa en la guía del Señor a través del estudio serio de la palabra es un creyente que va a venir cualquier viento de doctrina, que va a venir cualquier preocupación y va a ceder. Va a ceder. No tiene defensas, no tiene anticuerpos espirituales y apenas sopla un viento distinto y ya tiene toda alergia, ya está todo constipado, ya está enfermo. Eso no debe pasar con nosotros. Pero recordemos, y esto creo que ya está quedando claro, esta columna es solamente un modelo de la guía del Señor en la cual nosotros tenemos que descansar. Pero esa columna era muy limitada. Esa columna solo guiaba la columna en la cual hoy nosotros seguimos, a Cristo mismo. Él no solo nos guía, nos hace nacer de nuevo, nos transforma, le da vista a nuestros ojos ciegos, nos opera en nosotros una resurrección, ya que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Él puede convertir el duro, rocoso corazón que tenemos en uno de carne para que pueda recibir su guía y su dirección de manera continua y disfrutar de vida nueva. Esa es una maravillosa gracia y ventaja que hoy nosotros tenemos en relación a los hermanos de la antigüedad. La guía, la dirección del Señor continuamente a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Ahora, como les decía hace rato, ¿cuántas veces nosotros murmuramos y nos quejamos y nos entristecemos porque las cosas no nos salen bien? Pero vos sabés que la guía del Señor sigue estando contigo, su protección y su cuidado. En el versículo 22 se nos dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca, nunca. ¿Cuántas veces dijiste, Señor, nunca te negaré? Y cuando viene una celadora nomás, yo no le conozco, yo no sé. Eso fue lo que pasó con Pedro. Ni siquiera fue un centurión, ni siquiera fue un fariseo el que le encaró. Fue la celadora ahí del templo. Y él dijo no conocer. ¿Cuántas veces dijimos que nosotros confiábamos en el Señor, pero cuando vienen las pruebas, lo primero y más seguro que ocurre en nuestros corazones es dudar y poner en tela de juicio sus promesas? Pero ¿sabes en qué podés descansar, hermano y hermana? Que a pesar de tu pecado, la columna sigue firme. El Señor y su presencia siguen contigo. Esa es gracia, algo que vos no te mereces. Imagínate si el Señor dijera, yo les guiaré cuando ustedes solo sí permanecen en mis caminos y nunca se apartan de mis sendas. Claro que hay una bendición espiritual especial para aquel hombre y mujer que se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Pero no siempre estamos en esa manera. Algunas veces estamos en picada, en bajada, pero el Señor igual quiere guiarnos. Esa columna sigue permaneciendo firme. Esa es la gracia del Señor. Si nuestras iniquidades pudieran apacar a esa nube hace rato, sería un recuerdo. Pero sin embargo, la presencia del Señor continúa con nosotros. Él nos ama y con amor nos guía hasta el fin. Ahora te quisiera preguntar, hermano y hermana,
si esta columna representa la guía, la dirección de nuestro buen pastor, vos estás seguro que le estás siguiendo a él. ¿Estás segura que le estás siguiendo a él? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién recurrís como primer recurso cuando no sabes qué hacer? O cuando tenés que tomar una decisión. Cuando tenés que despertarte durante los días. ¿Qué es lo que viene primeramente a tu mente? Las preocupaciones, los compromisos, lo que yo tengo que hacer, mi fuerza, mi poder, o digo, hoy, este día, yo voy a descansar y voy a seguir al Señor Dios Todopoderoso. Ante las dificultades, ¿en dónde se refugia tu corazón? Cuando empezás a escuchar los caballos de los egipcios que vienen deseando llevarte nuevamente a la tierra de esclavitud, ¿a quién estás escuchando? ¿Descansás en la presencia del Señor o corres el riesgo de querer mirar hacia atrás, añorando la tierra de Sodoma? Pero la esposa de Lot no solamente miró, se quedó ahí, convertida en estatua de sal, llevada por el olvido. Porque ninguno que quiere ser discípulo del Señor y pone su mano en el arado y mira atrás es digno de seguirle. Una vez que nosotros llegamos a los pies de Cristo, la mirada es hacia el frente y ya no volvemos atrás. Podemos tropezar, pero siempre seguimos continuando, siempre seguimos avanzando. Vos sabés cómo hay caminos que te parecen los más correctos, pero su fin son caminos de muerte. Apropiate de la vida eterna a través de la guía del buen pastor. Él sabe por dónde llevarte. ¿Cuántas veces queriendo acortar camino te llevaste solo frustraciones y decepciones? Vos sabés que cada vez que tomas una decisión sin la guía de la palabra del Señor, ¿cómo termina esa circunstancia? El día que nosotros partamos de este mundo o Cristo vuelva a buscarnos, nuestras almas van a descansar en la presencia del Señor. Y allí ya no vamos a necesitar de una columna que nos brinde sombra, luz y calor. Porque la misma presencia del Señor va a estar en medio nuestro, porque el Cordero de Dios será nuestra lumbrera, dice en Apocalipsis 20:23. ¿Es Cristo entonces tu columna, tu piedra principal, el cimiento firme de tu fe? Si es eso el Señor, alégrate, gozate, porque quiere decir que vas a vivir una vida victoriosa, pero no como algunos piensan que vida victoriosa es tener dinero en el bolsillo o no tener ningún tipo de enfermedad. Una vida victoriosa porque depende del Señor, a pesar de quizás estar postrado en necesidades y aflicciones. Así como los israelitas decís, bueno, yo creo que el Señor es mi guía, pero muchas veces no sé qué camino tomar. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Nosotros no tenemos que ser creativos. Nosotros tenemos que obedecer nomás. No se nos llama a decir, bueno, voy a ver de qué manera puedo solucionar mi problema. Acudo a la palabra y ella me muestra. Cierto, no te va a decir, este trabajo vas a tomar, con esta persona te vas a casar, no te dice eso la palabra, pero te deja principios a través de los cuales vos podés tomar buenas decisiones. Entonces, aunque temas, aunque te sientas débil, aunque te sientas temeroso por medio de la palabra del Señor, vos podés contar con su guía. Pero también quiero dejarles una advertencia. Según el versículo 20 de Éxodo 14 que vimos recién, veíamos que esa columna de nube y de fuego para los israelitas era de cuidado, de protección, de alivio, pero para los egipcios era de terror y de espanto.
En un lado de la columna dice: venid benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Pero del otro lado dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esas son las dos condiciones en las cuales nosotros podemos estar. ¿De qué lado de la columna estás hoy en día? ¿De qué bando, en qué bando estás jugando o estás batallando, mejor dicho? Que no te pase como los egipcios, que en medio del mar se dieron cuenta de su error. Y cuando quisieron dar la vuelta, el mar se les vino encima. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. ¿Qué estás esperando? Quizás tu mayor pecado no es cometer pecados alevosos como la gente de este mundo, pero tu mayor pecado es que haces cada cosa sin consultar con el Señor. Si es que el Señor es tu Salvador, si es que es Él tu Rey soberano. La oferta del Evangelio está disponible para todo aquel que quiera echar mano de Él. Vos querés la guía del Señor, su protección, su cuidado, acudí a Él. Pero si no lo haces, también te abstenés a las consecuencias. Ya no va a ser un mar el que va a bajar sobre vos. Va a ser un lago, sí, pero de azufre y de fuego. Así que el Señor quiere que hoy estés en paz con Él. ¿Estás en paz con el Señor? ¿Estás segura que la sangre de su Hijo Cristo Jesús ha marcado los dinteles de las puertas y las ventanas de tu vida? Si es así, el ángel de la muerte pasará encima. Así que, hermanos, que el Señor nos esté guiando, nos esté dirigiendo en este fin de año y en el próximo que se inicia. Seguramente tenés muchos proyectos, tenés muchos planes, seguramente aquí en la iglesia hay muchos planes que se están queriendo llevar a cabo. Contamos con la guía del Señor. Contamos con la guía del Señor a pesar de nuestra flaqueza y nuestras debilidades. Pero pidámosle: Señor, te necesito, mostranos qué nos dice tu palabra. Y en función de ella vayamos y rijamos nuestra vida. Así que quiero dejarte con ese consuelo, con esa paz de que la columna de nube y de fuego, Cristo mismo, está con nosotros. ¿Estás acudiendo a Él? ¿Estás acudiendo a Él? Solo vos podés responder eso. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra. Padre Santo, somos personas tan débiles, tan flacas, tan desnutridas muchas veces. Tomamos decisiones como mejor nos parezca. Nos justificamos muchas veces en las decisiones que tomamos. Decimos: nadie a mí me puede decir lo que yo voy a hacer. Pero la actitud de un cristiano jamás puede ser así. Padre Santo, por favor, queremos pedirte que nos estés ayudando en este año que se está iniciando en breve y en lo que resta de este, para que podamos regir nuestras vidas mirando, poniendo los ojos en Cristo Jesús, quien es nuestro buen pastor, quien siempre nos dirige en este maravilloso proceso de santificación que comenzó y quien comenzó en nosotros una excelente, una maravillosa obra y la va a ir a perfeccionar. Nosotros descansamos en esa promesa, Señor Jesús. Gracias porque así como guiaste en el pasado a tu pueblo en el desierto, hoy nos estás guiando también de una manera notable, perfecta. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra,
a poder aplicarlo y a poder vivir en función de ella. Te pido, Padre Santo, que cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, que todos realmente podamos descansar en la dirección perfecta tuya y poder decir que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien y podemos descansar en eso. Y Padre Santo, si hay aún alguna persona que no te conoce, que cree que te conoce, pero aún no te conoce, quebranta su corazón, quebranta su vida, para que rinda su ser a ti. Que ya doble sus rodillas aquí en este mundo en alabanza y adoración a ti, y no que doble o que hinque sus rodillas, pero en el infierno. Que hoy es el día de salvación, y que hoy se reconcilie contigo. Obra de manera poderosa como solamente vos podés obrar, cambiando y transformando el corazón, la vida y la mente de cada persona. Te agradecemos, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria, porque sos nuestro buen general, sos nuestro maestro, a quien nosotros realmente debemos seguir y seguimos por fe, gracias a Cristo. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén.